En las vastas extensiones nevadas de Wyoming, 1887, un perro fiel descubre a una mujer al borde de la muerte en una tormenta de nieve. Lo que comienza como un acto de supervivencia se transforma en una historia de amor silencioso y redención, cuando el solitario colono que la rescata descubre que ella es la novia por correspondencia que su hermano abandonó. Entre el silencio del invierno y las heridas del pasado, dos almas rotas encuentran en la bondad mutua una segunda oportunidad para el amor. El viento aullaba como un lobo herido a través de las montañas de Wyoming, llevando consigo cristales de hielo que cortaban la piel como pequeños cuchillos. Era el invierno de 1887, y la naturaleza no mostraba piedad hacia los que se atrevían a desafiar su dominio. En esta vastedad blanca e implacable, donde los sueños se congelaban antes de poder echar raíces, una historia de amor estaba a punto de comenzar en el lenguaje más puro de todos, el silencio. Tobias Whitmore había conocido la soledad mucho antes de que el invierno la convirtiera en su única compañía. Su cabaña de troncos se alzaba como una isla en un océano de nieve, con su chimenea siendo el único faro de vida en millas a la redonda. A los 32 años, llevaba las cicatrices de un hombre que había aprendido a vivir con sus demonios. Su hermano menor, James, había sido su única familia hasta que la codicia y las promesas de oro lo llevaron hacia el oeste, dejando atrás no solo a Tobias, sino también a una mujer que había viajado desde Boston con la esperanza de un nuevo comienzo. El perro apareció en su vida como aparecen las cosas buenas, sin anunciarse, simplemente llegando cuando más se necesitan. Era un pastor alemán de pelaje dorado y ojos inteligentes que había perdido a su dueño en una avalancha el invierno anterior. Tobias lo había encontrado lamiéndose las heridas junto a los restos de una caravana, y algo en la mirada del animal le recordó a sí mismo, superviviente, cauteloso, pero con un corazón que aún guardaba esperanza. Lo llamó Centinela, porque parecía montar guardia sobre los recuerdos de quienes había perdido. La tarde del 15 de diciembre, cuando el termómetro marcaba 15 grados bajo cero, Centinela regresó a la cabaña con una urgencia que Tobias no había visto antes. El perro gemía y corría hacia la puerta, luego regresaba a su lado, tirándole de la manga del abrigo con una insistencia que helaba la sangre. Sus ojos dorados brillaban con una angustia que trascendía las barreras entre especies, hablando un idioma universal. Alguien necesitaba ayuda. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Tobias, pero ya estaba alcanzando su abrigo más grueso, las botas forradas de piel y el rifle. En estas tierras, la intuición de un perro valía más que toda la lógica del mundo. Centinela lo guió a través de la nieve que llegaba hasta las rodillas, siguiendo un sendero que solo él podía ver. El viento había amainado, dejando un silencio que era tanto hermoso como ominoso. Los pinos se alzaban como centinelas blancos, sus ramas curvadas bajo el peso de la nieve fresca. El aliento de ambos formaba nubes que se desvanecían inmediatamente en el aire cortante. La encontraron a media milla de la cabaña, medio enterrada en un banco de nieve junto a los restos de lo que había sido un trineo improvisado. Era joven, tal vez 25 años, con el rostro pálido como la porcelana, y los labios teñidos de un azul preocupante. Su vestido, claramente de confección del este, estaba empapado y congelado, y sus guantes de encaje delicados no habían sido rival para el brutal frío de Wyoming. Pero lo que más impactó a Tobias no fue su estado, sino su belleza etérea, como si fuera un ángel caído del cielo invernal. Sin dudarlo la levantó en brazos. Era sorprendentemente ligera, y su cuerpo temblaba con espasmos incontrolables incluso en su inconsciencia. «Aguanta, pequeña», le susurró al oído, aunque sabía que no podía escucharlo. «Te vamos a sacar de aquí». El viaje de regreso a la cabaña fue una eternidad condensada en minutos. Cada paso era una batalla contra la nieve profunda, cada respiración un recordatorio de la fragilidad de la vida. Centinela abría camino, sus patas poderosas creando una senda que Tobias seguía con determinación férrea. El perro se volvía ocasionalmente, como si quisiera asegurarse de que su carga preciosa aún respiraba. Una vez dentro de la cabaña, Tobias se movió con la eficiencia de un hombre que había enfrentado emergencias antes. Encendió el fuego hasta que rugió como una bestia hambrienta, llevó a la mujer a su propia cama y comenzó el delicado proceso de combatir la hipotermia. Le quitó la ropa mojada con el respeto de un hermano cuidando a una hermana, la envolvió en mantas de lana y frazadas de piel de búfalo, y le acercó botellas de agua caliente a las extremidades. Centinela no se apartó de su lado ni un momento, acostándose junto a la cama como un guardián silencioso.
Sus ojos no dejaron de vigilar a la extraña, y ocasionalmente emitía un gemido bajo, como si estuviera rezando en su propio idioma canino. Durante 3 días y 3 noches, Tobías fue más enfermero que colono. Le daba sorbos de caldo tibio cuando lograba despertarla lo suficiente. Le masajeaba las manos y los pies para restaurar la circulación, y le hablaba con voz suave aunque ella no respondiera. Le contaba sobre el país, sobre los inviernos que había sobrevivido, sobre Centinela y cómo el perro había aparecido en su vida. Eran conversaciones unilaterales que llenaban el silencio de la cabaña con una calidez que no venía solo del fuego. «No sé quién eres», le susurraba mientras cambiaba las compresas frías de su frente. «Pero Centinela te encontró por una razón. Ese perro tiene mejor instinto que la mayoría de los hombres que he conocido». La mañana del 4.º día, ella abrió los ojos. Eran del color de las violetas silvestres que crecían en los prados de montaña durante el breve verano de Wyoming, y cuando se posaron en él, Tobías sintió como si le hubieran robado el aliento. Ella parpadeó lentamente, como si estuviera despertando de un sueño muy profundo, y sus labios se movieron sin emitir sonido. «Agua», logró susurrar finalmente, y su voz era como el murmullo de un arroyo sobre piedras pulidas. Él le acercó un vaso a los labios, sosteniéndole la cabeza con una gentileza que lo sorprendió a sí mismo. Ella bebió despacio, cada sorbo parecía devolverle un poco más de vida a sus mejillas pálidas. «¿Dónde?», comenzó a preguntar, pero las palabras se perdieron en un ataque de tos. «Estás a salvo», le dijo Tobías, y su voz sonó más ronca de lo que pretendía. «Mi perro te encontró en la nieve. Has estado muy enferma». Ella asintió débilmente y cerró los ojos otra vez, pero esta vez su respiración era más tranquila, más profunda. Centinela se acercó y puso su hocico cerca de su mano libre. Para sorpresa de Tobías, ella sonrió ligeramente y le acarició las orejas al perro. «Gracias», murmuró, y aunque no estaba claro si se dirigía al perro o a él, Tobías sintió que algo se movía en su pecho, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Los días que siguieron fueron un delicado baile de recuperación. Ella se llamaba Elizabeth Morrison, y había viajado desde Boston para casarse con un hombre llamado James Whitmore. Cuando ella pronunció el nombre de su hermano, Tobías sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mundo se volvió muy pequeño de repente, y muy complicado. «James Whitmore», repitió él, luchando por mantener su voz neutral. «¿Lo conocías bien?» «Solo por cartas», admitió Elizabeth, y había una tristeza en su voz que hablaba de esperanzas rotas. «Intercambiamos correspondencia durante 8 meses. Él me prometió una nueva vida aquí, un hogar. Pero cuando llegué a Cheyenne, no había nadie esperándome. El hombre de la estación de tren me dijo que James había partido hacia las montañas en busca de oro, que había dejado un mensaje diciendo que las palabras colgaron en el aire como cristales de hielo, hermosas y dolorosas a la vez. Tobías conocía a su hermano, conocía su corazón inquieto y su tendencia a huir cuando las cosas se ponían difíciles. Pero abandonar a una mujer que había viajado a través del país por él era una crueldad que superaba incluso las expectativas más bajas que tenía de James. «Traté de regresar al este», continuó Elizabeth, su voz apenas un susurro, «pero el dinero que había traído se agotó esperándolo. Encontré trabajo en un hotel de Cheyenne, pero cuando comenzó el invierno, el trabajo se acabó. Algunos hombres del pueblo se ofrecieron a ayudarme, pero yo sabía qué tipo de ayuda era esa». Su voz se quebró ligeramente. «Preferí intentar llegar a Colorado, donde había oído que una mujer podía encontrar trabajo respetable, pero la tormenta te trajo aquí», terminó Tobías gentilmente, «y aquí estarás hasta que estés lo suficientemente fuerte para decidir qué quieres hacer después». Ella lo miró con esos ojos violeta, y él vio en ellos una mezcla de gratitud, dolor y algo más que no se atrevía a nombrar. «¿Tú conocías a James Whitmore?», preguntó ella. La pregunta que había estado temiendo. Tobías se aclaró la garganta y se volvió hacia el fuego, necesitando un momento para encontrar las palabras correctas. «Era mi hermano», dijo finalmente, sin volverse hacia ella. El silencio que siguió fue tan completo que podían escuchar el crepitar de los troncos en la chimenea y la respiración suave de Centinela. Cuando finalmente se volvió hacia Elizabeth, vio que ella había cerrado los ojos, pero las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «Lo siento», susurró él. «Siento mucho lo que te hizo». «No es culpa tuya», respondió ella, abriendo los ojos. «Cada hombre es responsable de sus propias decisiones». Pero Tobías llevaba las culpas de su hermano como si fueran propias, una carga que había cargado toda su vida. James siempre había sido el encantador, el soñador, el que prometía la luna y las estrellas.
Tobías era el que se quedaba atrás a limpiar los desastres. En los días que siguieron, se estableció una rutina delicada en la cabaña. Elizabeth se fortalecía gradualmente, ayudando con las tareas domésticas a pesar de las protestas de Tobías. Cocinaba mejor que él, cosa que no era difícil, y tenía una manera de hacer que la pequeña cabaña se sintiera más como un hogar que como un refugio. Centinela se había convertido en su sombra, siguiéndola por todos lados con una devoción que hablaba de un alma que reconocía la bondad cuando la veía. Las noches eran las más peligrosas, no por el frío o los lobos que aullaban en la distancia, sino por la intimidad que se desarrollaba entre ellos. Se sentaban junto al fuego, ella cosiendo y él tallando madera, y hablaban de todo excepto del futuro. Ella le contó sobre Boston, sobre su trabajo como institutriz para familias acomodadas, sobre los libros que amaba y los sueños que había tenido. Él le habló de la tierra, de las temporadas que cambiaban como los estados de ánimo de una mujer temperamental, de los animales que había conocido y los inviernos que había sobrevivido. ¿Nunca te has sentido solo aquí?, le preguntó ella una noche, mientras la nieve caía suavemente contra las ventanas. Antes no, admitió él, y se sorprendió de su propia honestidad. La soledad era familiar. Pero ahora, se detuvo, buscando las palabras. Ahora me pregunto cómo pude vivir tanto tiempo sin conversación, sin risas, ¿sin qué?, preguntó ella suavemente. Sin compañía, terminó, aunque ambos sabían que había estado a punto de decir algo más. Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la noche nevada. Cuando era niña, mi madre solía decirme que Dios pone a las personas en nuestras vidas exactamente cuando las necesitamos. Yo solía pensar que era solo una manera bonita de explicar las coincidencias. Y ahora, ella se volvió hacia él, y la luz del fuego danzó en sus ojos. Ahora pienso que tal vez ella tenía razón. Centinela me encontró cuando estaba a punto de morir. Tú me salvaste cuando nadie más habría podido hacerlo. Y ahora estoy aquí, en la cabaña del hermano del hombre que rompió mi corazón, y por primera vez en meses, me siento en paz. Tobías se puso de pie, y se acercó a ella, deteniéndose lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo, pero no tanto como para asustarla. Elizabeth comenzó, pero ella puso un dedo sobre sus labios. No digas nada, susurró. No todavía. Déjame simplemente estar aquí contigo un poco más. Y así fue como el amor creció entre ellos, en el silencio, en los momentos robados, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. No fue el amor dramático de las novelas románticas, sino algo más profundo, más verdadero. Era el amor que nace de la bondad, de la compasión, de dos almas que se reconocen como compañeras en el viaje difícil de la vida. La Navidad llegó sin fanfarria, solo con más nieve y viento que hacía gemir a la cabaña. Tobías había tallado un pequeño ángel de madera para Elizabeth, trabajando en él durante las noches cuando ella dormía. Ella había usado algunos de sus pocos materiales para bordar un pañuelo para él, con sus iniciales entrelazadas con pequeñas flores silvestres. No tengo mucho que ofrecer, se disculpó ella cuando intercambiaron regalos. Me has dado más de lo que sabes, respondió él, y cuando sus dedos se rozaron al pasarle el ángel tallado, ambos sintieron la chispa eléctrica de algo que ya no podían negar. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Elizabeth se despertó de una pesadilla gritando. Tobías corrió a su lado, y cuando ella se arrojó a sus brazos temblando, él la sostuvo contra su pecho y le acarició el cabello. Solo fue un sueño, murmuró contra su frente. Estás a salvo. Soñé que estaba de vuelta en la nieve, sollozó ella. Soñé que nadie me encontraba, que moría sola y olvidada. Eso nunca va a pasar, le prometió él, y su voz era feroz con la fuerza de su convicción. No mientras yo esté aquí. Ella levantó la cabeza para mirarlo, y en la penumbra de la cabaña, iluminados solo por las brasas moribundas del fuego, se miraron el uno al otro con una honestidad que quitaba el aliento. Lentamente, como si estuvieran en un sueño, él inclinó la cabeza y ella alzó la suya, y sus labios se encontraron en un beso que fue suave, tierno y lleno de todas las palabras que no habían dicho. Tobías, susurró ella contra sus labios. Lo sé, respondió él, yo también, pero el amor, especialmente el amor nacido en circunstancias extraordinarias, rara vez llega sin complicaciones. El problema llegó una mañana soleada de febrero, cuando el deshielo había comenzado y los senderos se habían vuelto transitables otra vez. Centinela comenzó a ladrar furiosamente, y cuando Tobías miró por la ventana, vio una figura familiar acercándose a caballo por el sendero. James Whitmore había regresado. Era tan guapo como siempre,
con su cabello rubio dorado y su sonrisa encantadora, pero había algo diferente en él. Parecía más delgado, más áspero, como si los meses en las montañas hubieran desgastado algunos de sus bordes más pulidos. Cuando vio a Elizabeth en la puerta de la cabaña, su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, culpa, y algo que podría haber sido alivio. Elizabeth dijo desmontando de su caballo: «Dios santo, ¿qué estás haciendo aquí?». Ella no respondió inmediatamente. En cambio, miró a Tobías, que había salido a pararse junto a ella, y luego de vuelta a James. «Podría preguntarte lo mismo», dijo finalmente, su voz fría como el aire de la montaña. «Después de todo, se suponía que me estarías esperando en Cheyenne hace 3 meses». James tuvo la decencia de verse avergonzado. «Puedo explicar eso», comenzó, pero Tobías lo interrumpió. «Adentro», dijo simplemente, «hace demasiado frío para esta conversación». En el interior de la cabaña, la tensión era tan espesa que podría haberse cortado con un cuchillo. James se sentó en la mesa, aceptó el café que Elizabeth le sirvió con manos temblorosas, y comenzó su historia. «Recibí una carta de un hombre en Colorado», explicó. «Decía que había encontrado una veta de oro más rica que cualquier cosa que se hubiera visto en California. Solo necesitaba socios para extraerla. Pensé que si podía hacer una fortuna rápida, podría ofrecerte una vida mejor, Elizabeth. Una mansión en Denver, vestidos elegantes, todo lo que una dama del este merecía». «¿Y qué pasó?», preguntó Tobías, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Era una estafa», admitió James, mirando hacia abajo a su taza de café. «Perdí todo lo que tenía, incluido el dinero que había ahorrado para construir una casa. Pasé el invierno trabajando en una mina de plata en Colorado solo para ganar suficiente dinero para el viaje de regreso». «Pero no regresaste a Cheyenne», señaló Elizabeth. «Viniste aquí». James la miró, y por primera vez desde que había llegado, su máscara de encanto se resquebrajó completamente. «Porque soy un cobarde», dijo simplemente. «Porque sabía que te había fallado, y no podía enfrentar tu decepción. Pensé que tal vez si esperaba lo suficiente, encontrarías a alguien mejor, alguien que pudiera darte lo que yo no pude». El silencio que siguió fue roto solo por el crepitar del fuego y el gemido suave de Centinela, que se había acostado a los pies de Elizabeth como si pudiera protegerla de las palabras dolorosas. «¿Y ahora qué?», preguntó Elizabeth finalmente. «Ahora que has regresado, ¿qué esperas que pase?». James miró entre ella y Tobías, y algo en su expresión cambió. Era como si por primera vez estuviera realmente viendo la situación. La manera en que Elizabeth y Tobías se mantenían cerca el uno del otro, la familiaridad doméstica de sus movimientos, el amor no declarado pero obvio que brillaba entre ellos. «Ahora veo que tal vez mi cobardía fue la mejor cosa que pude hacer por ti», dijo lentamente. Se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando hacia las montañas distantes. «Tobías siempre fue el mejor de nosotros dos, y Elizabeth siempre fue el que se quedaba, el que cumplía sus promesas, el que cuidaba de las cosas que importaban». «James», comenzó Elizabeth, pero él levantó una mano. «No», dijo, «déjame terminar. He tenido 3 meses para pensar en esto, para enfrentar el tipo de hombre que soy. Soy un soñador, Elizabeth, pero no del tipo bueno. Soy el tipo de soñador que persigue arcoíris y deja que las cosas reales se escapen entre sus dedos. Tú mereces algo real, algo sólido. Mereces a alguien como mi hermano». Se volvió hacia Tobías. «¿La amas?», preguntó directamente. Tobías miró a Elizabeth. Vio las lágrimas en sus ojos y la esperanza que luchaba contra el miedo en su expresión. «Sí», dijo simplemente. «Con todo mi corazón». «¿Y tú?». James se dirigió a Elizabeth. «¿Lo amas a él?». Elizabeth cerró los ojos, y cuando los abrió otra vez, estaban llenos de una certeza que brillaba como las estrellas. «Sí», susurró, «lo amo». James asintió como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Entonces no hay nada más que discutir, ¿verdad?». Se acercó a su hermano, y le extendió la mano. «Cuídala, Tobías. Cuídala mejor de lo que yo pude». Tobías tomó la mano de su hermano, y en ese apretón había perdón, comprensión y una despedida que ambos sabían que era necesaria. «Siempre lo haré», prometió. James se quedó solo una noche más, y al amanecer se montó en su caballo y se alejó hacia el este, hacia una nueva vida que construiría sin la sombra de los errores del pasado. Pero antes de partir, se arrodilló junto a Centinela y le acarició las orejas. «Gracias, muchacho», le murmuró al perro, «gracias por encontrarla, gracias por traerla a casa». Y mientras la figura de James desaparecía en la distancia, Elizabeth se acercó a Tobías y tomó su mano. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó. Tobías la miró, vio el amor en sus ojos y sintió la certeza llenarlo como agua tibia. «Creo que estamos siguiendo nuestros corazones»,
dijo, y creo que a veces eso es lo único correcto que podemos hacer. La boda se celebró en la cabaña un mes después, oficiada por un predicador itinerante que pasaba por la zona. Era una ceremonia simple, con solo centinela como testigo y la naturaleza como catedral, pero era perfecta. Elizabeth llevaba un vestido que había cosido con tela que Tobías había traído del pueblo, y él había tallado los anillos de una rama de roble que había caído durante una tormenta de invierno. Cuando se besaron como marido y mujer, Centinela ladró una vez, como si estuviera dando su aprobación, y las montañas devolvieron el eco como una bendición. Los años que siguieron fueron buenos. Tobías y Elizabeth construyeron no solo una vida juntos, sino una verdadera sociedad. Ella enseñaba a los niños de los colonos cercanos durante el verano, mientras él expandía su tierra y su ganado. Juntos convirtieron la pequeña cabaña en una casa de verdad, con cuartos adicionales y un porche donde podían sentarse en las tardes de verano a ver las estrellas. Centinela vivió hasta los 14 años, muriendo pacíficamente en su sueño un día de primavera cuando las flores silvestres estaban en plena floración. Lo enterraron en la colina detrás de la casa, con una vista de todo el valle que había ayudado a proteger, y aunque lloraron su pérdida, sabían que sin él nunca se habrían encontrado. Tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña, todos con los ojos violeta de su madre y la determinación silenciosa de su padre. Y aunque la vida en el territorio de Wyoming nunca fue fácil, era una vida llena de amor, de propósito y de la profunda satisfacción que viene de construir algo duradero con las propias manos. Elizabeth a menudo se paraba en el porche al atardecer, mirando hacia las montañas donde había estado tan cerca de la muerte y maravillándose de los extraños caminos que toma el destino. Había venido al oeste buscando un sueño que resultó ser una ilusión, pero había encontrado algo mucho mejor, un amor real, construido sobre la base sólida de la bondad mutua, el respeto y la comprensión profunda. ¿En qué piensas?, le preguntaba Tobías, acercándose por detrás para rodearla con sus brazos. En cómo a veces perderse es la única manera de encontrar el camino a casa, respondía ella, recostándose contra su pecho, y en las montañas alrededor de ellos, el viento susurraba a través de los pinos, llevando consigo la promesa de que el amor verdadero, el tipo de amor que nace de la compasión y crece en la adversidad, puede superar cualquier obstáculo, cualquier decepción, cualquier invierno por largo que sea, porque al final, no importa cómo comience una historia de amor, lo que importa es cómo 2 personas eligen escribir los capítulos que siguen, día tras día, acto tras acto de bondad, en el silencio sagrado de los corazones que han aprendido a latir como uno solo. El amor más profundo no siempre llega con fanfarria o promesas grandiosas, a veces llega silenciosamente, en actos de misericordia, en la calidez de un hogar compartido, en la lealtad de un perro fiel que sabe reconocer las almas que pertenecen juntas. Y cuando llega de esa manera, construido sobre los cimientos de la bondad genuina y la compasión verdadera, es un amor que puede superar cualquier invierno, cualquier distancia, cualquier obstáculo que la vida pueda poner en su camino.